Entonces, ¿esto qué va a hacer? Exacerbar las características masculinas. Se te puede caer el pelo, puedes tener miniaturización del cabello en la zona frontal, en la zona occipital, puedes tener acné, puedes tener más vello a lo largo del organismo, puedes tener por exceso de DHT y por exceso de dopamina demasiado nerviosismo. ¿Y qué peligros habría, por ejemplo, si te pasas con la testosterona? Pues mira, en cuanto a peligros, tendríamos el peligro de el hiperandrogenismo. Eso quiere decir que tenemos exceso de testosterona y especialmente DHT. Cuando nosotros tenemos testosterona en sangre, la testosterona puede coger varias rutas metabólicas. O bien se transforma en DHT, de hidrotestosterona, que es la fracción androgénica, la que nos da las características sexuales secundarias a los hombres. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Exacerbar las características masculinas. Se te puede caer el pelo, puedes tener miniaturización del cabello en la zona frontal, en la zona occipital, puedes tener acné, puedes tener más vello a lo largo del organismo, puedes tener por exceso de DHT y por exceso de dopamina demasiado nerviosismo, demasiada impulsividad, como el adolescente que ha sido normalito hasta los 14, 15 años, ha sido el ángel de la casa y de repente lo apuntas a boxeo o se vuelve loco. No tiene por qué pasar en todos, pero si de repente tiene una subida y no lo sabe gestionar, él mismo se acusa, tiene sentimientos de culpa, no, pues esto también puede pasar en un hombre, evidentemente, que tienes unas concentraciones bajas y se te pone por las nubes, te dan 4 veces más de la concentración adecuada que tú tienes. Esto te va a afectar a nivel emocional, a nivel de impulsividad, a nivel de concentración, a nivel de las decisiones profesionales, emocionales, conyugales, parentales, sociales que vayas a tomar. ¿Por qué? Porque te vas a creer Dios, ¿vale? Porque hay excesiva dopamina. Entonces, pues esta sería una de las consecuencias. Y luego otras de las consecuencias sería el hiperestrogenismo. Es decir, si la testosterona aumenta mucho la concentración de estrógeno, de hormona femenina, normalmente, por esto que hemos dicho antes, de la acumulación de grasa, en el caso del hombre existirá predisposición a ginecomastia, agrandamiento de la glándula mamaria, mayor predisposición a que tu próstata pueda aumentar de tamaño y que puedas tener pues, hiperplasia benigna prostática. Y en el caso de las mujeres, pues más de lo mismo. Pueden tener hiperandrogenismo, en ellas peor aún, ¿vale? Si se pone mucha testosterona, imagínate una mujer con alopecia, con mucho acné, con barba, pues con crecimiento de clítoris, con agrandamiento de las cuerdas vocales y que su voz se haga ronca. Esto en muchas ocasiones es definitivo y no es reversible. Entonces, evidentemente, pues bueno, si eres hombre y eres más hombre, bueno, vale. Pero en el caso de una mujer puede ser desastroso. Y en el peor de los casos, si la mujer también es gordita y no se regule, se le mete testosterona, puede aumentar mucho el estrógeno y podrían existir patologías pues, derivadas del exceso de estrógeno, endometriosis, fibroadenomas, incluso tumores estrógeno dependientes. Por eso tiene que estar regulado y bien llevado. El resumen es ponerse en manos de un experto como tú. Entonces, esto a mí me llama la atención porque al final los culturistas, deportistas, etcétera, si, como has comentado, esto no es nada comparado con lo que hacen ellos y tiene esos peligros, ¿qué pasa ahí? ¿Eso cómo lo controlan? ¿No es que les da igual? Bueno, quiero ampliar, ¿vale? Porque, o sea, he dicho culturismo, pero en verdad tendría que decir medicina deportiva, porque, Sí. o sea, porque en el ciclismo, si analizáramos la época pues, de Armstrong, cuando salió toda la polémica de lo que se ponían y hablaban, y yo leía en entrevistas las barbaridades que se ponían, y digo, joder, es que ni culturistas. La Alemania federal, creo, de los años 80, que batían récords, muchas mujeres iban puestísimas, Rusia, yo qué sé. Esto está En a todos los la orden deportes, del ¿no? día en todos los deportes y creo que no se es justo en muchas ocasiones cuando se hace pues, esa exclusividad solo en el entorno del culturismo. Pero evidentemente hay efectos secundarios y graves. Por ejemplo, uno de los problemas también que suele ocurrir con la testosterona y los derivados anabólicos es la hipercoagulabilidad. Aumenta tanto la coagulación de la sangre que hay mayor predisposición a infartos fulminantes, a ictus, a trombos, etcétera. Pues los anabólicos orales que no son testosterona, ya son derivados, pues afectan mucho al hígado, pueden generar adenomas o tumores hepáticos, alteran el perfil lipídico, la predisposición a la formación de placa de ateroma es muy alta. Esto, por ejemplo, yo que muchos de mis pacientes cardíacos, cuando tienen patologías cardíacas de la medicina deportiva, los suelo derivar al doctor Avellán, que le hiciste una entrevista, pues Sí. él mismo me dice, tío, es increíble. O sea, es que ni con el tabaco ni con otras sustancias veo las barbaridades que en muchas ocasiones veo que los anabólicos a muy altas dosis
pueden provocar en las arterias, en gente joven, en gente que yo le he derivado a algunos pacientes de 20 y largos, o sea, que llevan consumiendo 4 o 5 años y ya han podido tener infartos, ictus, etcétera. Pero estamos hablando de dosis masivas, ¿vale? O sea, en el deporte se hacen estragos. Ujú. Cada vez más controlado, por suerte, pero bueno, eso es. Y más en el mundo amateur que en el profesional, porque en el profesional al menos hay controles. Sí, claro, la gente irá con médicos, etcétera, etcétera. Claro. Ujú. Resumiendo toda esta parte que hemos hablado de testosterona, te pones en manos de un experto y él te dirá lo que necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Claro, pero como haría una persona con diabetes. Tú no le dirás al colega si te acaban de diagnosticar una diabetes tipo 1 y necesitas insulina. Si tu mejor amigo es diabético, no le dirás cuántas unidades te pones. Él te dirá, oye, yo me pongo lo mío, vete a tu endocrino que te diga. Si yo tengo hipotiroidismo y mi madre lo tiene, yo no le voy a decir, mamá, ¿qué dosis te pones tú? ¿Con qué dosis adelgazas? ¿Con qué dosis se te va la retención de líquido? Vete a tu endocrino y que con la vigilancia de las hormonas tiroideas, esto lo mismo cuando falta cortisona, etcétera, pues es que es de cajón. Sí, o sea, sí. se tiene que hacer así. Y seguro que alguien se está preguntando, ¿y cómo sé yo tal? Pues ya lo hemos dicho, ya lo has comentado, te haces un analítico, te falta el sueño o... Claro. Vamos. Vale, pues vamos con la siguiente parte que también me parece muy interesante para tratar, que la pregunta que yo tengo, y viene del segundo libro, es ¿qué es la flexibilidad inmunometabólica? ¿Qué es esto? Este palabra. Vale. Realmente esta palabra, o palabra o formato de expresión lingüística, bueno, pues la intentamos ampliar desde la flexibilidad metabólica, que es lo que realmente se encuentra instalado en la comunidad médica, científica y nutricional. Pero sí que es cierto que ese libro, en el año 2020, que es cuando sale, tuvo la intención de intentar vincular, pues además estábamos en la pandemia, hubo una subida de divulgación del por qué pues en la pandemia pues muchas personas que acababan en la UCI, que tenían mayor predisposición a morir, tenían problemas cardiometabólicos, porcentajes de grasa muy elevados. Se observó, ¿vale?, que las personas que principalmente desarrollan una infección respiratoria y que acaban en la UCI con lo que se llama tormenta de citoquinas y que pueden acabar con fallos multiorgánicos, en muchas ocasiones sobre las personas jóvenes que decían pues que con 20, 30, 40 años decían es que también mueren, es que también acaban en la UCI. Normalmente eran personas con hipertensión, problemas cardiometabólicos, con problemas de resistencia a la insulina, de diabetes, etcétera. Y en ese año se divulgó muchísimo acerca de cómo las patologías metabólicas se encuentran muy vinculadas con el sistema inmune y cómo mejorar el metabolismo va a mejorar indirectamente las respuestas inflamatorias del organismo, etc. Entonces, pues de ahí, ampliando el concepto ya instalado en la medicina, que es la flexibilidad metabólica, nosotros quisimos pues ampliarlo al vínculo con el sistema inmune. Y básicamente lo que quiere decir es que la flexibilidad metabólica es el proceso ideal, armonioso y equilibrado en el organismo por el cual nuestras células debieran ser capaces de obtener energía, ATP, desde los diferentes sustratos energéticos, o bien grasa cuando toque, o bien hidrato de carbono. Por desgracia, con el paso del tiempo, por el consumo de demasiados hidratos de carbono, de demasiados ultraprocesados, por falta de masa muscular con el paso del tiempo, falta de ejercicio, pues normalmente cada vez las personas, y muchas personas, son cada vez más necesitadas de hidrato de carbono porque no son capaces de levantarse por la mañana y estar 2-3 horas sin comer y que el organismo sepa obtener energía desde la grasa. De ahí que tengas que levantarte por la mañana y ya mi zumo de naranja, mi tostadita de pan blanco, mi croissant, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, es que de verdad la persona no tira, porque ha perdido la flexibilidad metabólica. Pero esto es un círculo vicioso porque cada vez vas metiendo más hidrato de carbono, más azúcar, y luego además tienes hipoglucemias reactivas, te da el bajón, otra vez tienes que volver a tirar de azúcar, etcétera, y cada vez más grasa abdominal y todas esas consecuencias metabólicas. Entonces, la flexibilidad metabólica sería ese proceso, el cual va a permitir que tu sistema inmune también sea más flexible y más adaptado a cualquier proceso infeccioso, tumoral, inflamatorio que se genere en el organismo. Has comentado que cada vez ingerimos más hidratos de carbono y encima, cuando nos levantamos, nada más levantarnos, nuestra tostada, el zumo, la bollería, etc. Entonces, el ayuno intermitente, ¿dónde entra aquí? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es una herramienta, es una herramienta y bueno, yo sí, con todo lo que divulgo, y pues bueno, ya habrás visto que me has preguntado por la testosterona y ha sido neutro, e intento siempre
siempre hablar, tal y como se me explicó en la carrera de medicina. No hay nada ni bueno ni malo. Todos los principios activos o los fármacos tienen sus indicaciones, tienen sus interacciones, tienen sus efectos secundarios. Los nutrientes lo mismo. Los principios activos naturales, que aunque sean naturales, también pueden tener sus interacciones y sus peligros. Pues el ayuno intermitente es una herramienta que tiene un potencial positivo y un potencial negativo si lo exacerbas y lo alargas demasiado en el tiempo. Pero es algo tan básico como permitir que el organismo no esté trabajando a efectos intestinales y a efectos metabólicos a lo largo de todo el día por estar comiendo sin parar, lo cual va a permitir que bajen un poco los niveles de glucosa durante X horas, que tu organismo pueda obtener la capacidad de tener energía pues desde su propia grasa endógena, porque nos levantemos por la mañana y aún estemos 2-3 horas hasta ingerir la siguiente comida, pero tú te vas a hacer ejercicio en ayunas, ya empiezas a hacer cosas y el organismo ya tiene que obtener recursos. ¿Vale? Entonces, esto proporciona mejorías metabólicas y sobre todo también mejorías intestinales. O sea, el tema intestinal quizá para mí sería casi que la faceta más importante del ayuno intermitente. Entonces, ¿dónde queda esto? No sé si es mito o esto que yo suelo escuchar de siempre hay que hacer 6 comidas o 7 diarias. ¿Dónde queda eso? Cada 2 horas hay que comer. Hombre, yo creo que ya queda en el olvido, ¿no? En el pasado, a menos que seas un deportista que tienes un consumo calórico tan brutal que necesitas 6 y 7 comidas, igual 4 o 5 comidas sólidas, luego 2 batidos, porque si no, no llegas. O sea, por eso al final no hay blancos ni negros, es que hay circunstancias. Díselo a Michael Phelps, que creo que tenía que comer, no sé, leí una entrevista de 10.000 calorías a lo largo del día y tenía que tirar de hamburguesas, porque si no, no llegaba a calorías, y ahí míralo, 7 medallas de oro. O sea, O sea, que el ayuno intermitente para la máxima población o la población estándar suele ser bueno, por la cantidad de comida Sí, que ingerimos, claro. y a lo mejor nos tenemos que levantar y en vez de desayunar, hacer algo de deporte Sería y lo ideal. luego Andar, como yo siempre digo, anda 40-50 minutos por la mañana, muévete un poco, baja ya la glucosa, favorece que tu organismo libere adrenalina, lo cual cuando la glucosa está alta no ocurre de forma tan eficiente. Si cenaste un poquito pronto, ya llegas a tus 13-14 horas y ya está. Y el intestino, sobre todo es que el intestino te lo va a agradecer mucho. O sea, a lo mejor cenas a las 9 de la mañana y yo, por ejemplo, a las 9 de la mañana no cenas, coño, a las 9 de la noche, yo, por ejemplo, ceno a las 10, luego me levanto a las 6:30, entreno en el gimnasio y después de entrenar me tomo un batido de proteína y ya está la comida, nada. Perfecto. Eso está bien. Sí. Y si no toman el batido de proteína, también, ¿o no? Ahí me paso. Si has entrenado de forma eficiente y has llegado, pues yo sí recomendaría un batido o unos aminoácidos esenciales, que además los aminoácidos ya están predigeridos, están hidrolizados y tal como te entran, te van a esa masa muscular que está receptiva. Y si fuéramos estrictos, pues alguno escribirá, no, eso ya rompe el ayuno porque los aminoácidos elevan la insulina. Sí, pero no, tenemos que hablar siempre de herramientas sostenibles, o sea, de todo lo sostenible. Si tú te levantas por la mañana y entrenas en ayunas con toda esa adrenalina, llegas al fallo muscular, hay un entorno metabólico receptivo a luego saber usar bien los nutrientes, que en un batido es que al final, o sea, son 30 gramos de proteína, esos 120 calorías, que es muy poquito, pues eso va a ir todo al músculo y no te va a romper como tal. Bueno, sí, te lo rompe estrictamente, pero son más los beneficios. ¿Y dónde quedan los hidratos de carbono? Porque ahora también hay mucha gente que dice, hidratos de carbono son malos, no hay que tomarlos, cuanto menos tomes mejor. La gente se vuelve loca y no toma hidratos. Y dices, bueno, pero entonces los hidratos son buenos, son malos. Pues los hidratos de carbono, de nuevo, son una nueva herramienta. Sí que es verdad que no son un macronutriente esencial. A diferencia de las proteínas, donde hay aminoácidos esenciales, o de las grasas, donde hay ácidos grasos esenciales, que la palabra ya lo indica, son esenciales porque el organismo no es capaz de generarlos por sus propios recursos endógenos, con lo que tienes que darlo exógenamente, ¿vale? Pero los carbohidratos no. Nosotros somos capaces de generar glucosa con nuestros propios recursos, desde la musculatura, desde la proteína que estamos ingiriendo, desde la grasa, ¿vale? Somos capaces de generar nuevas moléculas de glucosa, con lo que estrictamente no necesitamos los carbohidratos, pero eso no quiere decir que sean malos, que no tengan un uso a nivel deportivo, en el entorno del entrenamiento para que el entrenamiento sea más efectivo, para fabricar masa muscular, para generar picos de insulina controlados en determinados momentos y que gracias a esto pues tu musculatura esté más llena de glucógeno, de hidratación, de minerales, etcétera. Tienen su uso incluso antes de dormir o en determinados momentos porque te elevan la serotonina y entonces estás más calmado, más relajado. O sea, claro que tienen su uso bien usado. Pero podríamos vivir perfectamente sin hidratos. Sí. Estrictamente puedes vivir, claro que sí. ¿Y dónde entra aquí la cetosis, por ejemplo? ¿Qué es la cetosis y todo esto de las dietas cetogénicas? La cetosis es un proceso
que ocurre en el organismo cuando tú retiras el hidrato de carbono o dejas una mínima cantidad, que normalmente suelen ser 20-25 gramos netos. Una persona con O mucha... si no hubiera. Hay personas con tanta masa muscular y tienen un metabolismo basal tan bestia que pueden permitirse 50, 80 y hasta 100 gramos, que he visto yo en gente con mucha masa muscular y dices, joder, y está liberando cetonas en orina porque tiene un metabolismo muy rápido, pero normalmente tienes que bajar a 20-25, que es nada.